Pablo Fiorito. Y le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Feliz para todo el equipo y todos los oyentes. La segunda temporada. Un brindis por la segunda temporada debe haber para conocer. Por supuesto. Un brindis. Claro que sí. ¿Puedo decir algo? Dale. Me encanta que esta columna sea los viernes, que el programa sea los viernes, porque vengo a hablar de vinos. Me da una sed de proporciones bíblicas. Y como es viernes, después me voy a mi casa y... Totalmente. Claro que sí. Y descorchamos algo. ¿Qué nos trajiste hoy, Pablo? Bueno, hoy voy a hablar de algún aspecto, yo diría fundamental en la apreciación del vino. Y por causa de muchos comentarios y muchas consultas que me hacen en las catas que dirijo y en los cursos sobre todo. Hay mucha gente que viene y me dice, que está empezando, ¿no?, con el mundo del vino, y me dice, me gustan los vinos suaves. Y yo le digo, tal cosa no existe. Lo que te gustan son vinos equilibrados. Entonces voy a hablar sobre el equilibrio. ¿Qué implica el equilibrio en un vino? ¿Qué hace que un vino sea rico y que otro sea memorable? Evidentemente hay algo. Y cuando hablamos de calidad de vino, ¿qué es la calidad? Es la cantidad de no volátiles que tiene. Claro. Es bastante... Es subjetivo. Pero hay ciertos aspectos que hacen que un vino sea más agradable que otro. Bien. Y seguramente deben haber escuchado a sommeliers o a gente del mundo del vino que dicen este vino es redondo, este vino es balanceado y es equilibrado. Entonces vamos justamente a desmenuzar un poco la cuestión del equilibrio en el vino. Y después vamos a derrumbar ese mito del vino suave, y tengo alumnos y alumnas que me decían eso, y hoy en día están tomando unos vinos salteños que son pura potencia y les gusta. Un poco eso es lo que quería hablar. Bueno, entonces, genial. ¿A qué se refieren con equilibrio? La mejor analogía que podemos hacer es el de una orquesta. Tenemos varios instrumentos, todos tocan a la vez, hay armonías. Si algún instrumento se destaca sobre los otros, ya no nos gusta más y ya empieza a sonar raro. Pasa exactamente lo mismo con los vinos. Cuando nosotros tomamos un vino, primero obviamente lo evaluamos visualmente, vemos el color, las lágrimas, las piernas, el brillo, la opacidad y demás, los aromas, y después cuando empezamos a tomarlo, con la deglución, ahí interviene el gusto, pero también el tacto. Entonces hay cuestiones. El gusto tenemos lo dulce, lo ácido, lo amargo, también hay ciertos aspectos amargos en un vino. Y la cuestión táctil es la astringencia, esa sensación de sequedad que nos da los vinos, inclusive la temperatura, pero no la temperatura como la temperatura que tiene el vino, sino esa sensación de calor que nos suelen dar, que hay algunos compuestos que producen eso. Entonces, la cuestión del equilibrio es que todos esos aspectos que aparecen a la hora de probar el vino estén balanceados. Bien. Lo que pasa es que tenemos que hacer una diferenciación. Vamos a hablar por un lado de vinos blancos y por otro lado de vinos tintos. Bien. Porque la arquitectura es diferente. Vamos a comenzar por los blancos, que tienen una arquitectura un poquito más simple. Cuando pensamos en el equilibrio en vinos blancos, podemos imaginar una arquitectura triangular. Un triángulo, y en cada uno de los vértices ponemos el alcohol, en uno de ellos, la acidez, en otro, y el dulzor. Bien. Entonces, los tres aspectos que nosotros percibimos en el vino, que es la sensación del alcohol, el cuerpo y esa sensación cálida que provoca el alcohol, la acidez, que es provocado por ácidos orgánicos naturalmente presentes en las uvas, ácido tartárico, ácido málico, ácido cítrico y demás, y el dulzor, que puede ser azúcar residual, pero también pueden ser algunos alcoholes superiores, no el etanol, sino otros alcoholes que también se producen durante la fermentación, amílico, isoamílico, el glicerol, esas lágrimas pesadas que aparecen en la copa, por causa del glicerol. La acidez es la columna vertebral del vino. Un vino que no tiene acidez, sea blanco, sea tinto, es soso, es relajante, no tiene mucho sentido. Entonces nos tenemos que amigar con la acidez de los vinos. La cuestión es esa, que tiene que ir acompañada de otras cosas para que esté equilibrada. En el caso de los vinos blancos, la acidez está equilibrada con el dulzor y con el alcohol. Y fíjense, voy a hacer algunos experimentos mentales. Perfecto. Y creo que todo el mundo lo va a entender. La acidez y el alcohol se contraponen. Si algo es muy ácido, demasiado ácido, un vino, ¿no?, en este caso, y no tiene alcohol, lo vamos a sentir punzante, como si tomásemos una limonada sin azúcar. Cuando el vino empieza a tener mayor cantidad de alcohol, ahí empieza a balancear esa acidez, porque el alcohol también otorga untuosidad, otorga viscosidad al vino, y hace que no sea tan impactante en boca la cuestión de la acidez. Ahí nos ponen una escala de pH en el vino. Sí. Igual, después voy a entrar en algunos detalles con el vino tinto, porque el pH no cambia mucho,
pero sí se transforman los tipos de ácido y eso cambia la percepción que nosotros tenemos de la acidez. Y después entra el dulzor, el azúcar. ¿Qué pasa si toman una limonada sin azúcar? Imagínense, exprimen 4 o 5 limones, lo ponen en una jarra con agua, hielo, y lo toman. ¿Cuál es la sensación? Bueno, es Como de astringencia. Acidez. ¿Astringencia? De acidez. Pero es muy ácido, nos deja los ojos así puñalados. Como lagrimia. Bueno, pero ¿qué pasa si le agregan azúcar? Bueno, Ahí se hace más ya se tolerable. Se hace más tolerable. Y no es que desapareció la acidez. La presencia de azúcar hace que nosotros toleremos mejor la acidez y eso mismo pasa en los vinos. Entonces, cuando tenemos un vino blanco, nosotros queremos que haya una cierta cantidad de azúcar, pero también una cierta cantidad de acidez para que esas cosas se contrapongan balanceen. y se balanceen y que no nos resulte demasiado empalagoso, no nos resulte demasiado ácido y el alcohol también presente, porque si no es como tomar un jugo de frutas y relajar. O sea, el uso gastronómico del vino tiene que ver fundamentalmente con la acidez del vino, porque la acidez ayuda a limpiar la cavidad bucal después de comer, cuando comemos comidas muy grasosas, la acidez ayuda a limpiar, eso pide después otro bocado y eso hace que sea agradable comer con vino, además de que la combinación de los sabores suele ser una sinergia y todo lo demás. Entonces ese es el equilibrio que se habla en los vinos blancos, el equilibrio entre la acidez, el dulzor y el alcohol. Y hay otra cuestión peculiar. Los vinos blancos se toman más calientes o más fríos que los tintos. Ay, a mí me parece que más fríos. Más fríos en general. Más fríos, más fríos. Y eso se debe a que en los vinos blancos nosotros buscamos una acidez, exacto, que le otorgue cierto frescor frutal y demás. Esa es la ideal. Y cuando bajamos la temperatura, merma la sensación de dulzor. Claro. Si ustedes toman un vino blanco caliente, les va a resultar más dulce y empalagoso que un vino blanco a la temperatura ideal. Y el experimento mental que los invito a hacer en este aspecto es pensar en una gaseosa, cualquiera, no Diet, no hace falta nombrar ninguna marca, que generalmente la tomamos fría. ¿Ya experimentaron tomar esa gaseosa caliente? Es intomable. Pasa lo mismo con el helado. El helado lo comemos a su temperatura y nos parece adecuado. Cuando se derrite el helado, es tan pero tan dulce que no lo podemos tomar. Cuando bajamos la temperatura, baja esa sensación de dulzor y eso es lo que buscamos en los vinos para que, a pesar de que quede equilibrado, esa acidez sea más vibrante, más fresca. Perfecto. Eso es por el lado de los vinos blancos. El equilibrio en los vinos blancos. El equilibrio. Entonces, esos 3 aspectos. Entonces, cuando tenemos un vino que alguno de esos aspectos sobresale y tiene esas aristas por encima de los otros, nos resulta desagradable y no tan rico. ¿Y con los tintos? Con los tintos la cosa se complica un poquito, porque la estructura, la arquitectura esta mental que estamos haciendo no es más un triángulo, sino que es un cuadrado, quizás un pentágono, pero vamos a hablar de un cuadrado, porque seguimos teniendo la acidez, sigue siendo la columna vertebral del vino, tenemos obviamente el cuerpo y el dulzor, el alcohol, y aquí aparecen los famosos taninos. Porque el vino tinto es tinto porque el color está presente en las pieles de la uva. Cuando se hace el vino y comienza la fermentación, en los primeros días, todo ese mosto está en contacto con las pieles y ahí se extraen todos los compuestos coloridos que le dan el color finalmente al vino. Después suceden algunas reacciones porque si ustedes imaginan el color del vino, no es exactamente el color de jugo de uva, ¿no? Hay una serie de reacciones que hacen que el color sea de vino y no de uva fresca. Claro. Pero el color viene de las pieles. Y las pieles también contienen estos taninos, que son polifenoles, son sustancias también presentes en el quebracho, en la cáscara de banana, en un montón de lugares. Y esos taninos son los que nos dan la sensación de astringencia, de sequedad. Los taninos son compuestos... Son moléculas condensadas. Me voy a poner un poco técnico aquí, pero tal vez tengamos a alguien que le guste la química entre nuestros oyentes. Entonces son moléculas como bloques de construcción, pensémoslos como ladrillos, y los taninos tenemos 6 o 7 de esos ladrillos todos juntos. Una molécula condensada es un oligómero. Esos taninos, esos compuestos, nos causan la sensación de astringencia porque interactúan con una proteína o varias proteínas de la saliva que son responsables por las propiedades lubricantes de la saliva. Se intercalan entre esas moléculas de proteína y evitan que justamente la saliva cumpla con esa función. Entonces es como que se nos traba la boca. Tenemos algo como si pasásemos la lengua en un papel de lija. ¿no? Claro. Y también le otorga cierto amargor. Entonces si el vino tuviese mucho de eso sería intomable. Sería como lamer una lija, básicamente.
Y aquí entra entonces el resto de componentes. Tenemos el alcohol. El alcohol se contrapone a los taninos porque el alcohol tiene una sensación en boca dulzona, sea el etanol, sea el glicerol y otros. Sí. Como decía en el caso de los vinos blancos, aparece mayor viscosidad por causa de estos alcoholes, sobre todo por el glicerol. Y eso se contrapone un poco a la sensación de astringencia de los taninos. O sea, las propiedades lubricantes que perdemos en la saliva por caso del tanino, te lo sustituye un poquito estos alcoholes que están presentes en el vino. Y luego el dulzor para contrarrestar ese amargo de los taninos y el cuerpo, en definitiva, del vino. El cuerpo sería una sensación completa que es una combinación entre el alcohol y todos los compuestos no volátiles residuales. Perfecto. Entonces, vamos a un vino tinto. Si un vino tinto es demasiado ácido, no nos va a gustar. Si un vino tinto no tiene acidez, nos va a resultar empalagoso y relajante inclusive. Si un vino tinto es demasiado astringente y no tiene acidez y alcohol, nos va a resultar astringente y desagradable, como comer una banana con cáscara. Claro. ¿No? Entonces tiene que estar todo en justo equilibrio para que nos resulte, resulte justamente agradable. Y eso es lo que diferencia un vino bueno. Los enólogos están constantemente buscando ese equilibrio. El equilibrio. Y después hay procesos posteriores, unos durante la fermentación, que es algo que no se habla mucho, pero si ustedes buscan en las botellas, en la contraetiqueta, en algunos suele decir con fermentación maloláctica. Los tintos casi todos tienen, los blancos algunos. La fermentación maloláctica es un proceso fermentativo posterior a la fermentación alcohólica. Bien. La fermentación alcohólica es producida por unas levaduras, la Saccharomyces cerevisiae, que descomponen el azúcar, transforma en alcohol y otros compuestos. Ahí es bastante compleja toda la química y bioquímica de la fermentación. Pero luego, una vez que termina la fermentación alcohólica, hay unas bacterias, no más levaduras, otras bacterias, que se llaman malolácticas porque transforman el ácido málico en ácido láctico. El ácido málico también es algo bastante familiar, aunque no nos hayan presentado por nombre y apellido, porque es el ácido presente en la manzana verde. Claro. La típica acidez de la manzana verde es del ácido málico. Entonces una acidez más punzante, más astringente, es el ácido que se le coloca a los caramelos ultraácidos, o las gomitas ultraácidas. Por fuera tiene ácido tartárico y ácido málico. Esa sensación de acidez punzante, agresiva. Entonces los vinos tintos jóvenes tienen muchos taninos y mucho ácido málico. Entonces los vinos jóvenes tintos son más potentes, son más ásperos. Y hay un proceso, primero la fermentación maloláctica, que transforma el ácido málico en ácido láctico. El ácido láctico, el nombre lo dice, está presente en la leche, en la manteca, en los productos lácteos, y le da unas características a veces lácticas a los vinos, una sensación como de manteca. A veces, como los vinos también pasan por madera, la madera le da aroma a tostados, y muchos bebedores describen un pan con manteca, una tostada con manteca en los aromas del vino. La tostada viene de la madera. Podemos ver escrito en las etiquetas algunas de esas cosas. A veces las escriben, que a mí no me gusta porque te condiciona. Si te dicen que tiene un aroma en brillo, le vas a hacer brillo. Es verdad. Eso es inevitable. Es cierto, lo tenga o no. Frutos rojos. Lo tenga o no. Y vos decís, yo tengo algunas anécdotas de unas catas que algún día les voy a contar, que la gente encontraba lo que yo decía que iba a encontrar, tenía que encontrar, y yo lo había confundido de vino y era otra cosa completamente diferente, y ellos lo encontraban igual después de la tercera copa encuentran o ya no se encuentran. Pero tiene esa cuestión de la sugestión, de lo sugestivo. Tal cual. Y hay otra cuestión, aparte de la fermentación maloláctica, que en los tintos siempre ocurre, que es después el envejecimiento, ¿no? Claro. Sobre todo en la vieja práctica de las barricas de madera, que tropa. Sí. Y eso, la principal función del añejamiento en barrica no es darle gusto a madera, sino de amansar los vinos y hacerlos más equilibrados. ¿Por qué? Porque en ese ambiente la madera tiene una microporosidad, permite el paso de oxígeno en dosis muy pequeñas. En dosis muy altas se produce vinagre, ¿no? Claro. El vino no puede estar en contacto con altas concentraciones de oxígeno. Pero en pequeñas cantidades, en enología se le dice produce algunas reacciones químicas, primero que estabilicen el color, se llaman reacciones de copigmentación, y después polimerizan los fenoles. ¿Se acuerdan los taninos, que son polifenoles? Sí. Los taninos les decía que eran como 8 ladrillitos conectados entre sí. Sí. La presencia de oxígeno hace que esas moléculas se unan a antocianos, que son otras moléculas coloridas o precursoras de color, y hace que se estabilice el color, y que se unan entre sí, y en lugar de una cadena cortita de 8 eslabones, tengamos cadenas mucho mayores. Cuando se produce esa reacción química,
disminuye la capacidad de esos taninos de interactuar con las proteínas de la saliva y disminuye la sensación de astringencia. Entonces los vinos añejados son mucho más redondos, mucho más amables, porque se les va bajando esa astringencia por esas reacciones químicas que van ocurriendo. En los huevos de cemento ocurre la misma cosa, en ánforas de arcilla, como se utilizaba en la Mesopotamia hace 9.000 años, también ocurre eso. Entonces la principal función del añejamiento es la microoxigenación para tratar de equilibrar y suavizar un poco los vinos. El problema es que si desaparece la acidez, estamos al horno. Claro. Entonces, ¿qué caracteriza un vino que tiene capacidad de guarda? Que la gente dice, no, yo quiero tomar un vino viejo. Bueno, de entrada tiene que ser un vino con alta carga tánica, con alta acidez, para que durante todo ese proceso de guarda ocurran todas estas reacciones químicas y el vino gane complejidad, pero no se vuelva desabrido y soso. Claro. Exacto. Entonces, por ahí va la cuestión del equilibrio. Entonces, volviendo a la provocación inicial, esto que había gente que me decía, me gustan los vinos suaves, y yo decía, no existen. No existen. En realidad les gustan los vinos equilibrados, porque hay vinos que son más contenidos. Tomamos vinos de la Patagonia, no son vinos tan expresivos. Primero, ni en el color, segundo, en los aromas, y después en boca tiene una acidez bien marcada, una mineralidad, que es algo que está en boga hoy y es bastante discutible, pero está relacionado con la acidez también. Pero todo está en equilibrio. Entonces, no son vinos ultrapotentes, pero son muy ricos porque están armoniosos. Entonces, ¿podría caracterizarse como un vino suave eso? Quizás. Vino armonioso. Baja potencia en muchos aspectos, pero todo equilibrado. Nada sobresale. Pasamos por Mendoza, ya la cosa es un poco más intensa, ¿no? Los vinos potentes de Mendoza y demás. Estamos lo mismo, porque aumentamos la carga del cuerpo, aumentamos el alcohol quizás porque se produce más azúcar en las uvas, aumentamos la carga tánica, pero como todo va en equilibrio, seguimos con vinos agradables. Y nos vamos al norte, que los vinos son potentes como petróleo recién extraído de la tierra. Más alta. ¿Y son desagradables? No, porque están en equilibrio. Porque todo está arriba. El tanino está arriba, el cuerpo está arriba, el alcohol está arriba, la parte dulce residual también está arriba. Entonces, en definitiva, esa gente que venía y me decía, me gustan los vinos suaves, hoy están tomando vinos salteños. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Mira vos. Mira. Bueno. Excelente, excelente. Invito a la gente del público a comentar algo, a decir. Sí, y me quedé pensando, porque a veces, bueno, uno tiene todo este tipo de desconocimiento, digamos, de lo que pasa, digamos, con la bebida. Pero al momento del paladar, más allá de la inexperiencia, uno puede identificar, digamos, esto que decís, ¿no? Esta idea de la acidez, si es más fuerte o menos fuerte, esto del equilibrio, ¿no? De repente uno, si hiciéramos como una especie de degustación, no sabría muy bien yo qué características dar o cuáles serían esos componentes, pero a simple vista, digamos, hay como una diferencia en el gusto, digamos, es notable. Sí. Si alguien que no tiene experiencia con la degustación, con las catas, les ponemos dos vinos, uno balanceado y otro desbalanceado. Para decir, este me gusta y este no. Claro. Así de simple. Sí. No hay forma. Es lo que nosotros el gusto llamamos también decir, es subjetivo. Eso como medio picado que llamamos nosotros comúnmente, el picado es como que está desbalanceado. No, ahí ya es otra cuestión. El picado ya es un defecto del vino. En el vino podemos encontrar varios defectos, entre ellos el famoso vino picado. El famoso vino picado técnicamente se le llama acidez volátil y es la producción de ácido acético en lugar de etanol. Bien. Porque el etanol es una molécula de 2 átomos de carbono, un grupo funcional. El ácido acético tiene un grupo funcional carbonilo, pero la estructura carbonal es la misma, ¿no? Podemos pensar el ácido acético como el producto de la oxidación del etanol. El etanol pasa a etanal, que es un aldehído, después pasa a ácido acético, que es un ácido. Y el ácido acético es el ácido presente en el vinagre. Claro. Entonces, esa sensación vinagrosa es un defecto producido quizás por una alta exposición al oxígeno, por tal vez un procedimiento con medidas de sanidad inadecuadas durante el proceso y demás, y algo eso con lleva... el corcho puede haber... El corcho es otra cuestión. Puede que el corcho esté roto y que produzca eso. El corcho natural, sobre todo, también suele tener una contaminación. Y hay un defecto que se llama el famoso olor a corcho, que es el TCL, tricloroanisol, que es una molécula producida por una bacteria que contamina el corcho y viene contaminado, y también es un defecto
que quien percibe eso directamente devuelve la botella del vino y pide otra nueva porque está claramente mal. Y después está el proceso oxidativo. Los vinos, cuando tienen una presencia de grandes cantidades de oxígeno, aparte de este problema de la acidez volátil, acidez volátil, pueden producir una oxidación excesiva, y los vinos oxidados, hay algunos vinos que tienen un procedimiento de maduración oxidativa adrede, que son sobre todo los vinos espirituosos del sur de España, el Jerez, el Amontillado y el Pedro Jiménez y todos estos vinos, que tienen un proceso de guarda oxidativa. Entonces tiene ese gusto oxidado, pero como es muy licoroso y le aumenta la cantidad de alcohol, es algo que se busca. En un vino tranquilo, nosotros llamamos vinos tranquilos aquellos que no fueron fortificados, es una técnica. En los vinos tranquilos, tanto vinos blancos como vinos tintos, ese exceso de acidez es un defecto. Y se caracteriza por un olor como a manzana cocida, como compota de manzana. Sí. A veces nos remite un poco al alcohol del quemar. Esos procesos, ese también es un defecto. El famoso vino picado es uno de los defectos, y ahí sería más que un vino desbalanceado. Porque hay vinos que no tienen ninguno de estos defectos, pero quizás sea muy ácido y esa acidez no va acompañada de la cantidad de alcohol y cuerpo adecuado, y eso hace que sea desagradable. Qué bien. De nuevo, aclaración, depende todo del gusto personal, ¿no? A mí me encantan los vinos ácidos, a mi hermano no. Entonces damos siempre una disputa, que a mí me encanta cierto tipo de vino, pero todo dentro de un límite. Está bien. O sea, el equilibrio en los vinos tiene que estar siempre presente. Exactamente.